Microondas del Meta presenta folios de economía, el precio del dólar y la balanza comercial en el Meta. La tasa de cambio representativa del mercado cotizó con vigencia el día 6 de agosto de 2024 a 4.184 pesos, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. El déficit de la balanza comercial en Colombia es de 798 millones de dólares y en el departamento Meta el superávit es de 164 millones de dólares. Hay que entender que y recordar que el déficit de la balanza es lo faltante eh, que el país necesita exportar para equilibrarse con las importaciones. El país importa más, entonces en esa diferencia entre lo que se importa y se exporta termina siendo de eh, 798 millones de dólares al mes de mayo de 2024. Mientras que en el departamento Meta, contrario, hay un superávit de 164 millones porque allá exporta más de lo que importa. Esa es la conclusión. Cuando hay déficit en la balanza comercial o cuando hay superávit entre lo que se importa y se exporta. Esto tiene que ver con el precio del dólar, sí. Porque Colombia, pues sus transacciones internacionales se dan a partir de esta moneda. Y también un poco, pues ya en balanza de pagos, pues cuánto ingresa de los pagos en moneda y también cómo pues genera un equilibrio de precio, no tanto hasta llegar a una unidad paritaria, que sería lo ideal, que por ejemplo 1.000 pesos correspondieran a un dólar, pero ya tenemos pues una diferencia de que son 4.184 pesos, a lo que equivale un dólar, a la fecha el 6 de agosto. El texto trata de hacer una comparación entre lo que es el déficit fiscal y lo que es la cotización del dólar. Por ejemplo, entre el 2018 y 2019 con tendencia alcista, el dólar osciló desde los 2.452 pesos hasta los 3.245 pesos. Durante este periodo se depreció el 32,3% la moneda. El déficit fiscal de Colombia, según medios internacionales, fue en el 2018 menos el 3,1% del PIB y en el 2019 el 2,5% del PIB. Cuando inició la pandemia, la emergencia por salud pública hasta la reactivación económica, el precio de la divisa los primeros días de enero de 2020 fue próximo a 3.302 pesos y en diciembre de 2023 a 3.921 pesos. En estos años la depreciación fue de el 18,74%. Por su parte, el déficit fiscal fue en el 2020 con menos el 7,8% del PIB, en el 2021 el 7,1% menos. Por su parte, el déficit fiscal en el 2020 con menos el 7,8% del PIB, en el 2021 el 7,1% menos el 7 menos el 7,8% en el 2020 y en el 2021 menos el 7,1% del PIB, lo cual pues no se notaba así históricamente. En el 2022 alcanzó el menos 4,3% del PIB. En el 2022 y en el 2023 está al 4,2% del PIB el déficit fiscal. No hay como, digámoslo así, no hay correlación porque cuando en el 2018 al 2019, 2.452, una correlación muy a conjetura, cuando pasó el dólar de 2.452 a 3.245, esta depreciación casi que con 800 pesos, si estoy bien, y el del 32,3%, el déficit fiscal incluso se disminuyó con pasar del 3,1% al 2,5%. Ahí tuvimos casi que unos 6 puntos porcentuales de corrección del déficit fiscal, pero no vemos que igualmente el dólar, el peso se haya apreciado. Mientras que fue más severo, por decirlo así, el déficit fiscal en el 2020, que estaba al menos 7,8%, y en el 2021 al menos 7,1%, y lo mismo en el 2020 con menos el 7,8%, pues lo que vemos sí es que el dólar llegó casi que a cotizarse sobre los 4.000 y casi que hasta alcanzar los 5.000 y más o menos volvió hacia los 3.900 y a lo que viene a ser los 4.000 pesos, 4.100 que está al día, a vigencia del día de hoy a 4.100,
4.184 pesos el día de hoy. Tratamos de ver lo que es el déficit fiscal con un poco cómo ha sido el comportamiento del precio de la divisa y ahí hay unas conclusiones porque pues de necesitar más dinero el Estado colombiano probablemente se incurre más en deuda y esta deuda no está respaldada por la economía, por el crecimiento del PIB, por el recaudo. Por ejemplo, nosotros mencionamos em, que al gobierno, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en junio de 2024 el recaudo fue de 136 billones de pesos, menos el 8,3% comparado con el año pasado. La meta es de 279 billones de pesos y el gobierno la está incumpliendo con el 48,7%. Le falta recaudo para lograr compromisos de gasto, de inversión, funcionamiento y deuda, 143 billones hasta diciembre. Entonces, de 136 billones de pesos que se han recaudado, que es el menos 8,3% de diferencia del año pasado. Eh, y la meta es 279, que le falten 143 billones hasta diciembre. Esto, por decirlo así, si la moneda no llega a tener un suficiente respaldo, es mayor el déficit fiscal, no se cumplen compromisos de pago de deuda y demás, y el mercado de capitales, entonces esto pues genera pues una depreciación de la moneda o del peso. En el 2024 el precio del dólar ha fluctuado a partir de los 3.885 los primeros pesos, ha fluctuado entre los 3.000. En el 2024 el precio del dólar ha fluctuado a partir de los 3.885 pesos los primeros días de enero. Registró a finales de abril 3.785 pesos, el día 15 de mayo 3.824 pesos, junio 27 alcanzó 4.163 pesos y la vigencia para el 6 de agosto fue de 4.184 pesos. El pivote del precio fundamental estuvo con 4.035 pesos según escenarios internos y externos de apreciación máxima de precio hasta 4.304 y apreciación mínima de 3.899 pesos según la fuente Investing. Entonces si vamos pues más o menos acá entre los 3.899 pesos a 4.304 pesos, entre 4.304 pesos y 3.899 pesos. Este rango, por decirlo así, o este máximo, este mínimo en que posiblemente se vaya a cotizar la divisa, y más o menos un pivote dice de 4.035 pesos como precio fundamental, es más o menos un escenario que nos plantea pues un medio que hace este tipo de previsiones. Pero, pero sí hay que resaltar de que de más o menos se tenía un optimismo, por decirlo así, para los que les favorece un dólar un poco más barato, que baje su precio y esté más o menos a 2.452 pesos cuando estuvo en el 2019, que se esté cotizando a los 4.184 pesos, pues siempre genera esa posibilidad de entonces que sería más favorable para la economía frente a sus importaciones y sus exportaciones y también en términos de balanza comercial y balanza cambiaria. En cuanto a los registros de flujos de divisas, la comparación con junio de 2024, la inversión extranjera decrece con menos el 52,07% después de alcanzar en el 2023 hasta la fecha 1.724 millones de dólares y estar con 826 millones de dólares. Se dejaron de recibir 898 millones de dólares. Petróleo y minería, menos 899 millones de dólares, el menos 57,70%. Otros sectores eh, están entre los 100, tienen o hasta el momento 167 millones de dólares y han recibido más de 1.000 millones de dólares y crecieron con el 0,78%. Pues no son los mineros. Por su parte, los registros netos no financieros aumentaron con 306 millones de dólares, de estar en 1.870 millones de dólares a 2.177 millones de dólares, el 16,38%.
Aquí están las divisas por turismo, servicios portuarios, seguros, reaseguros, patentes, regalías, servicios técnicos, servicios de transporte por tubería de petróleo y gas natural, gastos de permanencia de viajeros de negocios, gastos médicos y educativos, seguridad social, suscripciones, afiliaciones, arrendamientos operativos, publicidad comercial, servicios culturales, artísticos y deportivos, pasajes, servicios de comunicaciones, comisiones no financieras, servicios diplomáticos, consulares y otros conceptos que recibe el país en carácter de flujos de divisas. En cuanto a las remesas, en el primer trimestre de 2024 Colombia recibió un total de 2.700 2.720 millones de remesas. En el 2023, en el mismo periodo, había recibido 2.476 millones de dólares en remesas. Y a la fecha, más de 244 millones. Pasamos en el 2023 de 2.720 millones de dólares al 2024 de 2.476 millones de dólares. A la fecha, más de 244 millones de dólares, el 9,9% de más. Por su parte, el departamento Meta en los 3 primeros meses recibió 47 millones de dólares. El año pasado recibía 43 millones de dólares, más de 3 millones 400 mil dólares. Con relación al total nacional, estos representan el 1,7% de lo que recibe el país a fecha de 2024, que sería el primer trimestre que recibe el país. Y los países de origen o de donde proceden estas remesas, 36 millones Estados Unidos de dólares, y en España con la conversión a euros serían 5 millones 660 mil euros. 5 millones 660 mil euros lo que recibe el departamento en concepto de remesas. En cuanto a visitantes no residentes, de enero a mayo, el total de visitantes extranjeros no residentes son 1.701.409. Durante el 2023 y hasta el mismo mes fueron 1.596.650. Más de 194.759 aumentaron con el 12,9%, los que no son residentes, por lo tanto, pues son visitantes turistas. De pasar de 1.701.409 en el 2023 a 1.596.650, lo que son 194.759 turistas. Este aumento del 12,9% es significativo. Y en cuanto al departamento Meta, el año pasado recibió 3.029 turistas, o lo que se entiende por visitante no residentes, y durante el 2024 ha recibido 3.108 turistas, con más de 79, pues que en realidad pues podrían ser más, ya en opinión propia, y han aumentado con el 2,6%. El origen es México, con 802 que han llegado este año. De Panamá ha sido 38, y es el país donde pues menos visitantes no residentes ha recibido el departamento. Por su parte, el departamento que más recibe, Antioquia, con 426.961, Bolívar con 363.220, Valle del Cauca con 96.525 visitantes no residentes. La balanza comercial mensual, ya habíamos mencionado, el déficit de la balanza comercial en el 2023 fue de 632 millones de dólares, y está en mayo de 2024 con 798 millones de dólares. 13 millones de dólares de diferencia, y varió con el 26,2%. Esto es lo que le falta por exportar, si se puede entender así, o lo que está importando de más el país. Se dejaron de exportar aproximadamente 51 millones de dólares, variaron con menos el 1,14% en comparación con el año pasado, cuando se exportó 4.497 millones de dólares, a exportarse 4.446 millones de dólares. Los productos manufacturados están con
937 millones de dólares y decreció la exportación con menos 1,3%. Los artículos manufacturados clasificados por materiales decrecieron la exportación con menos el 9,5%, los diversos menos 6,9%, en cambio productos químicos y conexos crecieron más del 3,5%. Combustibles y producción de industrias extractivas están con 2.130 millones, menos el 1,3%, hulla, coque y briquetas, menos 30,2%, petróleo, derivados y conexos, más el 18,2%, aumentó lo exportado. Aproximado está con 15 millones 800, con 15 millones 800 mil barriles de petróleo promedio día. De las exportaciones que crecieron están con más de 1.046.000 dólares, el 4,8% de más comparado con el año pasado de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Entre estos lo que más aumentó las bananas con el 94,4%, flores y follajes cortados el 14,4%, café sin tostar descafeinado 4,3%. Otros sectores están con 333 millones más el 0,1% y el oro no monetario más el 0,4%. Las importaciones se incrementaron con 114 millones de dólares, de 5.130 millones de dólares a 5.245 millones de dólares, más el 2,2%. Aumentaron combustibles y producción de industrias extractivas y está con 718 millones de dólares, más el 10,4%. Entre los que están metales no ferrosos con más del 35,5%, derivados de petróleo y conexos el 3,5%, los demás el 118% han aumentado. Productos manufactureros están con 3.988 millones de dólares más el 1,4%, los químicos y conexos más el 12,8%, manufacturados según materiales 8% crecen y diversos del 7,5% crecen, otros más el 222,2%, agropecuarios, alimentos y bebidas con 821 millones de dólares y disminuyeron con menos el 1,1%. En cuanto a la balanza comercial en el departamento Meta, las importaciones acumulan 39.688.000 dólares, mientras que las exportaciones acumulan 203 millones de dólares. Y esto de restar estos 203 millones de dólares, restarlo con las importaciones, si se restan las exportaciones con las importaciones, da el superávit que tiene el departamento, que exporta mucho más. Pues, ¿qué es lo que más se exporta? Se exporta petróleo, con el 97,6% de todas las exportaciones son petróleo, sello de caucho natural con el 1,4% y peces vivos con el 0,2%. Entre otros, los principales destinos están Panamá con el 67,8%, Jamaica con el 18,4% y Estados Unidos con el 11,8%. Esto en cuanto a las exportaciones. Y las importaciones, lo que más importa al departamento hacia el mes de abril, en lo que fue el mes de abril, el 8,6%, bombas para líquidos el 6% y máquinas y aparatos mecánicos el 5,9%. El origen de estas importaciones está China con el 38,4%, Estados Unidos con el 24,4% y Alemania con el 9%. En cuanto a los precios del petróleo, la producción petrolera de barriles promedio día aumentó el 1% en comparación con abril del 2023. En el 2024 produce 789.000 barriles promedio día. Según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, Colombia produció en el 2019 857.000 barriles y producía entre 857.000 y 859.000 barriles producía en el 2019.
más o menos que alcanzando los 900 barriles. En abril de 2024, 5 departamentos aportan el 66%, el Meta produce el 54% y los municipios con más aporte productivo, Puerto Gaitán, que Puerto Gaitán produce aproximadamente 197 mil barriles de petróleo día. Si estoy bien y si coinciden con estas cifras y con lo que estoy leyendo. Esta producción de barriles y que un municipio como Puerto Gaitán y que el departamento Meta sean 429 mil barriles que produce el departamento, esto pues le da una importancia relevante al departamento en su aporte nacional. Y más o menos se está cotizando el barril de petróleo a los $75, referencia Brent. Desde que empezó la reactivación económica después de pandemia, la situación geopolítica de Ucrania, lo que ha ocurrido en Medio Oriente y en Yemen, ha alcanzado incluso los $94 de cotización. Y desde antes, más o menos, no ha bajado de los 75, 74, casi que $70. Esta referencia, desde el 2021, estuvo sobre los $70. El precio fundamental a finales de 2021 estuvo sobre los $70. El 6 de agosto de 2024, referencia abril, está a $75 el barril de petróleo. Por esta situación geopolítica, Yemen, Medio Oriente, es probable que el petróleo continúe sobre los 75 o los $74. Destacamos aproximadamente la distribución de gasolina a nivel nacional crea más de 3.400 empleos directos e indirectos, más de 8.000. La responsabilidad social por medio de fundaciones con propósitos educativos ha beneficiado a más de 1.500.000 personas a nivel nacional. Esta creación de empleos, que también no solamente pues, la distribución de gasolina, sino la prestación de más servicios a los diferentes automotores, es significativo, como también pues, su aporte a la responsabilidad social, y destacamos acá en cuanto a este informe, pues que incluye el tema del precio y la producción del petróleo, incluye el tema de la balanza comercial en el departamento, también lo que ha recibido de visitantes no residentes o extranjeros, en cuanto a las remesas, balanza comercial, el contexto de las economías de Estados Unidos y Colombia, pues de las que depende el dólar, el precio del dólar y pues todo el tema de la balanza comercial, como lo mencionamos y lo repetimos. Dejamos el texto en la página y muy atentos de recibir inquietudes. También correcciones. Folios de economía en ondas del Meta.